aquí se organice yo creo que fue una decisión muy sabia, mi compañero general de ejército Raúl, crear un puesto de mando para llevar la operación de Angola. Y por suerte se salvaron, yo diría, si no todas, o a lo menos una inmensa mayoría de los documentos de aquella operación. Porque era una comunicación prácticamente no diaria de Angola con nosotros y de aquí con Angola. Es decir, el comandante en jefe, que es el que llevó personalmente esta operación. Recibimos la misión el día 10 de noviembre de 1975 y el día 11 ya estábamos en camino de Angola. Esta misión, perfectamente organizada y concebida, en aquel momento me correspondió el traslado de una agrupación de buques formada por 3 barcos, en la cual nosotros íbamos al frente de este convoy en el buque Vietnam. El nuevo Estado africano y Cuba entraban en etapas decisivas para sus respectivos futuros. Angola daba sus primeros pasos como país independiente, con la perenne amenaza de morir que ya traía antes de nacer. Cuba, por su parte, ponía a disposición de la causa de los africanos todas sus potencialidades. En primer lugar, la de sus hijos, el más preciado de todos los capitales. Durante esta travesía llevábamos más de 800 hombres dentro del barco, conjuntamente con parte de la técnica militar. Era nuestra primera experiencia desde el punto de vista de acondicionar buques mercantes no destinados para este tipo de misión, pero con la preparación de otras actividades de este tipo y no con la magnitud esta que estamos planteando. Había cierta experiencia de su acondicionamiento y en este sentido, pues hicimos una travesía larga de 17 días y llegamos a Angola el día 28 de noviembre. Nosotros establecimos algunos principios. El primer principio era, por ejemplo, que todo el mundo tuviera un pasaporte y una vacuna, porque nosotros no sabíamos qué iba a derivar aquello. Y la jefatura, está hablando de Colomé, entendió perfectamente eso. Cada hombre siempre que fue ahí llevó un pasaporte. A lo mejor se hizo la foto, no lo tuvo nunca en la mano, pero sí existía la vacuna y existía el pasaporte. Primera cosa. Segunda cosa, no se podía cargar en ningún barco, ningún medio de combate que el barco no pudiera descargar. Nosotros no podíamos garantizar de que llegando allí hubiera grúa de tierra, hubiera, qué sé yo, grúa de pórtico, cualquier otra cosa. Había que garantizar que el barco lo que llevaba, y así se cumplió disciplinadamente durante toda la guerra, el tiempo que duró toda la guerra. Quiere decir, si usted llevaba un tanque, usted el tanque lo cargaba con su grúa y usted lo podía descargar con su grúa. Si usted no tenía grúa que levantar un tanque, usted no llevaba tanque. Ese principio se respetó siempre. Esa fue una etapa decisiva porque era el traslado de las tropas fundamentales que iban a combatir contra 3 frentes. A medida que iban llegando las tropas, pues entonces comenzaban los combates y se fueron retirando poco a poco. Se destruyó el frente del norte, el FLNA, y continuó después la lucha con la UNITA y con los surafricanos. En esa etapa, yo diría que en principio de enero,
se dio un acontecimiento que a mi juicio tiene un gran interés histórico, en el que se conocía de que habían dos ciudades, dos poblaciones que estaban muriéndose de hambre en el norte, Ambriz y Ambricete. Y por la dirección del país recibimos indicaciones de trasladarnos allá a hacer un reconocimiento de esos lugares y aprovechando algunos lanchones de desembarco del ejército portugués, tuvimos que alimentar esas dos ciudades, una que tenía unos 10.000, 12.000 habitantes y otra que tenía unos 20.000. A medida que se fueron complicando las cosas en Angola, pues fue aumentando la posibilidad de entrar a Luanda y a Cabinda a través de Punta Negra. Hubo un momento que llegamos a tener 11 barcos en el puerto de Punta Negra. En mes de noviembre, diciembre, llegamos a tener 11 barcos con todos los refuerzos que llegaron de La Habana o de Mariel directo a Punta Negra. Era evidente que la lucha en lo adelante aumentaría su nivel de complejidad. Lo alcanzado por los representantes del pueblo angolano y los internacionalistas cubanos constituía un mal ejemplo que los líderes del llamado mundo civilizado no estaban dispuestos a tolerar. Cuba, por su parte, al responder ahora a la ayuda solicitada por las autoridades legítimas y oficiales de Angola, con el envío de unidades regulares, desafiaba la ira de los gobernantes de los Estados Unidos de América. En un momento determinado, ya a finales de noviembre, diciembre, yo le propuse al ministro de las Fuerzas Armadas, yo estaba allí en el puesto de mando, estaba en el armamento y la técnica en aquel momento, de viceministro, y le planteé al ministro de las Fuerzas Armadas la posibilidad de ir a Angola para poder dar la información que se pedía. Me dijeron que no en primer momento, pero pocos días después, en una situación en que no había información, me mandaron. Yo se lo planteé al comandante, o sea, el ministro se lo dijo al comandante que yo estaba en disposición de ir a dar la información. El comandante me dijo, tú vas a hacer lo mismo que hacen los demás, que lleguen allí, se van para el frente y no van a atender la información. Le dije, comandante, yo voy a informarle, yo he visto la situación que usted tiene y la preocupación que usted tiene con esto. Y entonces, bueno, me di la tarea, fuimos para allá en los primeros días de diciembre y lo primero que organizamos con Colomé un sistema de información y resultó ese sistema de información. Eso implicaba un esfuerzo tremendo, porque había que meterse noche sin dormir cantidad, porque todos los días hacíamos un resumen del día a las 3 de la mañana. La Operación Carlota fue una movilización militar transoceánica eficiente. Este despliegue alcanzó mayor significado en su tiempo cuando se tuvo en cuenta el hecho de que Cuba es una pequeña isla del Caribe y logró colocar en tiempo récord a varios miles de combatientes internacionalistas en travesías por aire y por mar que superaban los 14.000 kilómetros. De aquí se volaba para Bissau, se volaba Habana, Barbados, Barbados, Bissau. Bissau, Brasa y más tarde cuando se podía ir a Luanda. Esa era la ruta. Esa ruta se mantuvo por bastante tiempo, hasta que se fue complicando. Llegaron ahí los inspectores de aduana a ver el avión, que si le permitíamos subir el avión, arriba del avión no llevábamos nada comprometedor, nuestra gente. Y claro, llamaba la atención que todos eran hombres, los pasajeros, pero bueno, al principio le decíamos que eran pescadores, los relevos de la pesca, etcétera, etcétera. En definitiva, miraron el avión, estuvieron metiendo cabeza, pero nos dejaron ir. No nos registraron los compartimentos de carga que ahí iban los AK de los que iban arriba. Buques cubanos que participaron en todo este primer periodo de la guerra de Angola pueden haber participado unos 250 viajes de buques cubanos transportando tropa y armamento. Y no hubo un solo caso de accidente, ni un solo caso de ningún problema, ni incendio, ni ninguna situación de peligro. Y se transportaron medios variadísimos de alta tecnología, de alto poder explosivo y tuvo una gran seguridad. Inicialmente todo el mundo sabe que fue recibir el armamento, la técnica militar, pero ya después fue trasladar de aquí para allá, para Angola, esa técnica militar. Y sabíamos que era cuestión de tiempo, ganar tiempo porque lo supimos, para que los compañeros que estaban en Angola combatiendo, fajados ahí de campana a campana, por la ayuda, por la liberación de Angola, dependía en gran medida de nosotros. En nuestras casas, cuando salían, nos decían que venía un barco de maní.
Por eso que nos dicen los maniceros. Porque nosotros en ningún momento le decíamos a las señoras madres, nosotros, ¿a dónde iban? No, vamos a un banco de maní. Y así nos metíamos meses sin ir a su casa, cosa que eso a muchos portuarios, después cuando llegaban a su casa tenían problemas. Porque había veces que las mujeres pensaban que uno estaba de fiesta por ahí, que andaba de rumba. Y nosotros lo que estábamos era trabajando, pues sabíamos que estábamos cumpliendo con un deber. Era del puerto de Mariel donde embarcaron los medios de guerra, los tanques, hombres para ir a Angola a defender nuestra patria. Era visible. Podíamos verlo y hasta participamos en alguna de las campañas para ayudar también. Ver a nuestros hermanos, a los cubanos partir, dejar a sus familias, humildemente, dispuestos a morir de nuestro lado. El espectáculo tenía tristeza por un lado, al estar ocupado nuestro país en esos tiempos, mas nos manteníamos con la moral muy alta, al ver a los cubanos dispuestos a dar la vida por nosotros, y partían con satisfacción y orgullo de ir a ayudar a sus hermanos, aquí en Angola. El despliegue de fuerzas cubanas que asistirían a los patriotas angolanos, devenidos ahora legítimos representantes del más joven Estado que cerraba el año 1975, implicó un flujo constante de hombres, armamento y técnica, cuyos volúmenes en el Océano Atlántico se vieron en contados casos después de la Segunda Guerra Mundial. La logística fue, yo diría, convirtiéndose y creciendo ahí en Angola, en la medida que fueron aumentando la fuerza y desarrollándose las acciones combativas. Después adquirió en las direcciones principales características de frente, donde se le creó también su retaguardia, sus jefes de retaguardia, que prácticamente actuaban como jefes de retaguardia de frente, con unidades, con los aseguramientos. Y la misión también empezó a evolucionar. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos, prácticamente los primeros días de finales de diciembre, primeros días de enero, Angola, ya existía una incipiente en la retaguardia a base de abastecimiento. Existía una compañía de transporte que se había formado prácticamente con los choferes de las dotaciones de los barcos, que se quedaban, iban allí, no querían irse. Jamás en mi vida había manejado una rastra. No era fácil aquello, porque era una cosa nueva para nosotros. Pero sabíamos que había una orientación de nuestro gobierno, de nuestro partido, y que había que cumplir la misión, al precio que fuera necesario. Esa operación Carlota, sobre todo ya con esta envergadura, donde se trasladaron cerca de 5 regimientos de infantería motorizado, un regimiento de tanques, 3 batallones reforzados de infantería motorizada, un grupo de artillería BM-21, 2 grupos de cañones 130, 2 grupos de artillería antiaérea, un escuadrón de 1021 y un escuadrón de 1017. Un volumen de tropa tremenda. Entonces, ¿cómo se pudo hacer eso? Nuestro país que no está preparado, porque en ese momento habían 2 grandes superpotencias que podían hacer operaciones a esa distancia y que están preparados para eso. Y entonces recuerdo que ellos se admiraban y me trajeron un día un artículo del New York Times donde hablaba de esa operación a más de 10.000 kilómetros de distancia, cómo Cuba, un país subdesarrollado, pobre, etcétera, había podido garantizar una operación logística a esa distancia de tal cantidad de tropas. Y recuerdo una frase que decía: a los soldados cubanos no les faltó ni el Havana Club. Garantizada la proclamación de independencia en el último bastión de Portugal en África, la carrera contra el tiempo adquirió un extraordinario valor. Estados Unidos se va de mecanismos legales internos y desde mediados de 1975 destinaba fuertes sumas de dinero para el financiamiento abierto de agrupaciones que en nada respondían a los intereses del pueblo angolano. De hecho, su agencia central de inteligencia ya lo hacía con el FNLA. Desde principios de noviembre de 1975, las autoridades cubanas habían puesto en función de la ayuda solidaria a Angola casi la totalidad de hombres, mujeres y aeronaves de su aviación comercial.
El puente aéreo entre La Habana y Luanda requería de escalas técnicas necesarias para el reabastecimiento de combustible. Pero los supuestos dueños del mundo, impuestos de la decisión cubana de asistir a los angolanos, bloquearon estas paradas obligadas. Sin embargo, el genio, el talento y la férrea voluntad de los hombres de la aviación comercial de Cuba garantizaron la vital comunicación por aire que aún en los momentos más difíciles siempre existió entre Angola y la mayor isla del Caribe. La gente volaba con un ánimo enorme. O sea, nunca vi nadie que no quisiera ir a Luanda, que se quisiera quitar el vuelo para irse a otro destino que pudiera haber sido mucho más cómodo. Los aviones iban llenos de mucha gente buena, de mucha gente joven, que eso nos sensibilizó muchísimo, sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque los veíamos en ocasión a los muchachos como si fueran nuestros propios hijos. Y los vuelos de regreso, pues muchas veces vacíos, pero muchas veces también con mucho personal afectado, que era algo que también nos dolió un poco, pero bueno, fue realmente muy interesante la actividad nuestra por el hecho ese de sensibilizarnos directamente con las personas que iban a participar en esa contienda. El Ilyushin 18, que fue donde yo hice vuelo, era un avión que no estaba concebido para este tipo de distancia, un avión de distancias medias, digamos 4.000, 5.000 kilómetros. Y sin embargo la necesidad que había de transportar nuestro personal cubano que participaría ya en la guerra en Angola, obligó a la empresa a utilizar este medio de transporte, que era un excelente avión con muy buenas características técnicas, pero repito, no estaba preparado para volar esas distancias. Eso nos obligaba, para que el avión llevara su máxima capacidad de carga, a hacer despegues con un peso en exceso de 4 y 5 toneladas para poder llevar el combustible suficiente. A los buques cubanos La Plata, Vietnam Heroico y Coral Island se sumaban ahora en puertos angolanos las motonaves Imías y Océano Pacífico. Ambas elevaron a unos 1.200 los efectivos cubanos en Angola, cuando solo habían transcurrido sus primeros 20 días como Estado independiente. Si nosotros no hubiéramos podido contar con todos estos países que abiertamente se pusieron a disposición nuestra, que pusieron aeropuertos, puertos y todo, hubiera sido muy difícil. Hubiera sido muy difícil. Luego, en esta victoria, no se puede solamente hablar de que es la victoria cubana-angolana, sino también hay países involucrados que ayudaron fuertemente a esta victoria, como en el caso de Punta Negra, ¿verdad? Y que demuestra precisamente los lazos, pero además de los lazos, la confianza, porque no todo el mundo le presta un territorio para trajines militares a otro estado. Para eso hay que tener una determinada confiabilidad. Y ahí está, lógicamente, el prestigio del comandante jefe. Angola entraba en una etapa decisiva y había que tomar las medidas necesarias para mantenerlo conquistado hasta ese momento. Cuba envió a la nueva nación africana jefes militares altamente calificados, capaces de llevar adelante y desarrollar las acciones aún en las condiciones más difíciles. Se define con más claridad de que Cabinda pasa a ser misión militar cubana en Cabinda. Y junto con nosotros se designan un grupo de fuerza. Bueno, por ejemplo, se toma la decisión de mandar un regimiento de infantería motorizado completo, reforzado, lo cual junto con las fuerzas que tenía el compañero Espinosa y las fuerzas de la FAPLA, realmente ya hacían una fuerza considerable en Cabinda. Entre el 9 y el 30 de diciembre de 1975, otros 5 mercantes cubanos, 20º aniversario, Sierra Maestra, el memorable Cerro Pelado, el Higüe y el Ágata Island,
elevaron considerablemente la capacidad defensiva y ofensiva de las tropas angolano-cubanas en Cabinda. El entonces primer comandante Carlos Fernández Gondín partió con rumbo a Saurimo el último día del año 1975. Para la peculiar fecha, las tropas cubanas en Angola estaban formadas por un respetable contingente de 5.600 combatientes internacionalistas y 48 horas después formó parte de la Dirección Conjunta del Frente Este, constituido el 2 de enero de 1976. Habíamos recibido información de que en la zona de Zaire, para la parte de Cera de Sosa, se estaban reagrupando fuerzas ahí en una base de zairense, que utilizaba otras fuerzas. Y en esa situación, la misión era impedir que siguieran avanzando hacia el norte, del este al norte, y que avanzaran del este al oeste. Nosotros habíamos salido de una guerra de guerrilla empezamos de pronto una guerra regular contra ejércitos invasores zairenses, con otros incorporados con otros mercenarios. Y entonces no era fácil. Fuimos a entrenar 6 meses para crear una unidad regular. No era tiempo suficiente para tener ya una fuerza perfecta, con buena capacidad combativa. Y ahí los cubanos han jugado un papel muy importante, porque compartilhamos con nosotros en la misma trinchera. Ahí nosotros tuvimos un contacto extraordinario con la parte, y aprendemos mucho de cómo deberíamos organizar nuestras Fuerzas Armadas. Por múltiples razones, 1975 fue un año trascendental y de muchas esperanzas para el denominado Tercer Mundo. Entraba en su recta final la transformación del mapa político del África Austral. El mundo asistía a la desaparición del colonialismo. Entraba en fase terminal el cáncer del apartheid. Pero lo más importante, ¿cuánto se puede lograr cuando se abrazan ideas justas? El legado del comandante Ernesto Che Guevara, 10 años antes en el Congo, dejaba de ser un sueño para transformarse en realidad. Mi participación inicialmente era desde la jefatura del Ejército Occidental, producto del envío de los primeros instructores que se enviaron a Angola, y posteriormente con el refuerzo que se envió a partir de la ofensiva surafricana que todos conocemos. Es decir, esta situación me permitió a mí no solamente apoyar las decisiones que se estaban tomando de cumplir con el compromiso con Angola, sino también participar del envío de tropas y buscar cómo restablecer la capacidad combativa de las Fuerzas Armadas ante el envío de aquellas tropas. Pero lo más importante de esto fue que fuimos escalonando todo el sistema de aseguramiento en correspondencia con las profundidades en que se iban a cumplir cada una de las misiones combativas. De ahí evaluamos de que la base de abastecimiento se encontraba en Luanda y nuestras tropas ya estaban en Kibala. Y apreciamos la distancia, era más de 300 kilómetros, prácticamente. Ahí propusimos, y así se aprobó, crear una base en Dondo que nos acercara ese abastecimiento para garantizar la agrupación de tropas que se encontraba en Kibala. Al mismo tiempo, trasladamos una sección de la base hospitalaria para la región al norte de Kibala y otras que pusimos en el hospital de Gabela, empleando las propias instalaciones médicas que existían en el territorio. Y de paso cumplíamos la doble función de atender a las tropas cubanas, de atender a los angolanos y atender a la población existente en cada uno de estos lugares. Para la mayor isla del Caribe,
La vida hizo coincidir la contienda de Angola con el histórico primer congreso del Partido Comunista de Cuba, verdadera asamblea de todos los cubanos, en la que el tema figuró entre los puntos medulares. La suerte estaba echada y Cuba no abandonaría a sus hermanos africanos. Sin embargo, lo grande en Angola aún estaba por verse. Yo daba gracias a Neto, porque no todo el mundo permite en su país un ejército extranjero. Independientemente no estamos claros que íbamos allí a cooperar con ellos, nunca nos sentimos los nuevos conquistadores o los nuevos colonos, no fuimos a eso allí. Sin embargo, él nos permitió realizarnos como revolucionarios en una misión internacionalista, que eso prácticamente en esa dimensión no se dio nunca más. Yo pienso que él se sintió que nosotros habíamos ayudado de una manera decisiva en la liberación de Angola, decisiva. La Unión Soviética también puso las armas, pero nosotros pusimos la sangre.